Todos estos programas que yo utilizaba para navegar, pues tienen un talón de Aquiles. Si es que cuando tú te descargas una ruta, y no estoy hablando de ruta off-road, que yo no hago, ¿no? Sino, imagínate que pues quieres pasar exactamente por los sitios que ha pasado otro compañero, te has descargado una ruta, te encantan esas carreteras y tú quieres repetirlo. Pues a veces es un lío porque te empieza a recalcular, el software está pensado para optimizar el llevarte de un sitio a otro, tanto el Aygo como y sobre todo el Google Maps, ¿no? Yo normalmente el sistema que utilizaba antes pues era, bueno, en vez de definir rutas, definía sitios por donde yo quería ir o quería estar y entonces iba creando pues una ruta que pasase por esos puntos y que luego pues se podía alterar en función de las condiciones del tráfico, etcétera, ¿no? Pero si queréis que os garantice, sobre todo si estáis haciendo rutas off-road o bueno, o lo hacéis rutas off-road, queréis seguir un track, ¿no? Pues ahí es donde todo este tipo de software pues hace aguas un poco, ¿no? Entonces yo he decidido utilizar Osman, aquí veis el Osman Plus, lo que pasa es que como decía antes pues es tan absolutamente personalizable que te pierdes entre las opciones. Yo voy poco a poco solucionando algunos problemas, ¿no? Y hoy os vengo a hablar pues de uno, ¿no? ¿Cuál es ese uno? Pues que si tú importas una ruta, ya sea creada por ti desde los múltiples programas que hay, ¿no? Yo por ejemplo antes sí que lo he hecho. Si quieres hacer pues una pequeña ruta con muchas curvas y demás y cosas de ese estilo, pues sabéis que tenéis Curviger o tenéis Calimoto o estos programas a los que le podéis configurar la ruta que queréis y ellos os la van a calcular, ¿no? Entonces cuando tú importas, Osman necesita un track GPX, ¿no? Que es el formato de transferencia de tracks universal. Pero eso no es más que una serie de puntos que van uno detrás de otro, ¿no? Entonces cuando tú eso lo cargas en el mapa, en el Osman, pues resulta que sí, que te genera evidentemente el saber dónde empieza el track y demás, pero no te va a estar dando avisos de como tal de girar en una rotonda o de coger un desvío de carretera o de este tipo de cosas, ¿no? Él te va a decir gira a la derecha, gira a la izquierda, gire levemente, gire y eso lo hace incluso en curvas y tal, con lo cual es un pues un mareo, ¿no? Te está realmente no te está dando instrucciones. Entonces hay una manera de solucionar eso y es que Osman, pues como os digo, puede tener un track o puede acoplar ese track a las vías y los caminos que él tiene y entonces si tú has configurado tu perfil de moto para circular por carretera, para coger caminos pavimentados y tal, pues cuando le indicas que haga esa operación, pues él te va a meter ese track y le va a ir en las carreteras que él considera oportunas cerca por donde pasa el track, que son las que tú has diseñado normalmente, y bueno, pues lo va a adaptar y entonces te va a empezar a dar instrucciones de navegación. Vale, está cargando, tarda un ratito. Ahora, aquí tengo activado un perfil personalizado que está creado desde el perfil general de moto, donde yo le he configurado el Osman como quiero, las carreteras que quiero, los peajes y demás, ¿no? Tenemos las rutas puestas y entonces lo que vamos a hacer... Bueno, como os comentaba aquí ya en rojo, que ya está cargando el mapa, pues vais a ver la ruta que yo he creado con un software externo y se la he pasado, como os he dicho antes, a través del email en formato GPX, que es el que acepta a Osman. Lo hemos abierto aquí, se nos ha cargado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es navegar esta ruta. Para eso vamos a tocar los dos parámetros que os he dicho antes, ¿no? En función de lo cerca o lejos que estamos del inicio del track, que Osman sabe dónde empieza y dónde acaba, pues le vamos a decir, si estamos muy cerca del inicio, necesitamos decirle que queremos navegar el track
desde el inicio, sobre todo si es un track como en este caso que es completamente circular, que viene por aquí y luego vuelve exactamente al mismo sitio donde salimos. Porque si le decimos desde el punto más cercano, pues él nos va a llevar al punto más cercano, y como el inicio y el final del track están tan juntos, pues nos va a dar el final hasta el final, ¿no? O sea, no nos va a dar la opción de coger el track desde el principio, sino desde el final. Entonces vamos a tener un recorrido de pues lo que haya hasta el final, y una ruta que vamos a hacer en muy poco tiempo. Entonces necesitamos indicarle que la queremos hacer desde el inicio. Y después tenemos que decirle que ajuste la ruta a los caminos conocidos, que son los que nosotros tenemos activados en nuestro perfil de navegación. Entonces vamos a abrir aquí vamos a activar el perfil personalizado de moto que tenemos. Le vamos a decir que queremos navegar el track, y una vez que haya calculado, que es lo que está haciendo ahora, pues ya veis que aquí nos da un track muy plano, ¿no? Él sabe que es esto, sabe que va por aquí, pero no está ajustado a las vías por donde queremos ir, no sabe elevaciones, no sabe nada. Entonces eso es lo que vamos a corregir, lo que entre otras cosas nos va a permitir que el track se ajuste a las vías y nos pueda dar las notificaciones. Entonces vamos a dar en configuración, vamos a darle aquí al track, vamos a darle al track otra vez que queremos navegar, y aquí tenemos que seleccionar por dos cosas. La primera, como estamos bastante cerca del punto de inicio, pues que queremos hacerlo desde el inicio. Y la segunda es la opción de esta que nos pone esto: unir caminos para ajustarlos a las vías que tenemos determinadas. Entonces lo ponemos aquí, nos da el aviso, le decimos que continúe. Está, como veis, seleccionado el perfil de moto, él ya está calculando, ya está ajustando la vía a los parámetros, y ahora se activa el botón aplicar. Aplicamos. Está volviendo a recalcular la ruta, y aquí ya tenemos, como veis, tenemos un montón de información, tenemos el tiempo que va a tardar en hacerlo, los kilómetros, las elevaciones y demás. Y una vez que tengamos hecho eso, pues creo que está el simular está activado, sí. Entonces pues lo vamos a dar, y entonces nos empezará a dar aviso. En vez de darnos gira a la derecha, gira a la izquierda, gira lentamente a la derecha, gira lentamente a la izquierda, pues nos dará la información detallada del tráfico. Ruta de 79 kilómetros, tiempo 1 hora 14 minutos. En 500 metros entra en la rotonda y toma la segunda salida en Avenida del Príncipe de Asturias. Atención, reductor de velocidad. Bueno, pues como veis nos va dando las indicaciones del tráfico perfectamente. Él va siguiendo su línea. Bueno, ahora se ha activado que vamos a pasar por debajo de un paso elevado más que un túnel. Como os digo, pues ha activado sus instrucciones. Veis aquí arriba que está ya indicando que tenemos que coger la cuarta salida de una rotonda. De hecho, una cosa curiosa es que si pulsamos sobre ello nos va a repetir el aviso. En aproximadamente 3 kilómetros entra en la rotonda. Es importante que a la hora de seleccionar los parámetros que os he dicho, tanto si queremos navegar al punto más cercano o al inicio de la ruta, y después que ajuste la navegación a las vías, a los caminos permitidos, es importante que lo hagáis en ese orden. Por lo menos a mí lo que sí que me ocurre es que si yo no lo hago en ese orden, pues al final no lo coge bien y se le va a veces la pinza y demás. Y bueno, pues hasta aquí es lo que os quería contar un poquito del Osman. Yo me seguiré peleando con algunas cosas que quiero afinar en la configuración, pero está pues bastante bien. Y bueno,
por si lo queréis saber, esta ruta está creada con Calimoto, ¿no?